Ciberbullying, ciberacecho, doxing o robo de datos personales son algunas de las preocupaciones que no teníamos décadas atrás. Pero si utilizamos las redes digitales, existen fenómenos que no debemos desconocer porque podríamos ser víctimas o incluso cómplices de ellos. Sobre ciberacecho, ciberviolencia o ciberacoso conversamos hoy en Buen Cubano. En Buen Cubano dialogábamos hace unas semanas sobre el bullying escolar y cuánto podría repercutir esto en la vida de los niños, de las niñas y también, por supuesto, en sus familiares. Hoy ampliamos el tema y nos referiremos a la violencia y al acoso que puede existir en las redes digitales. Por eso tengo en el estudio a dos invitadas que dedican su tiempo a investigar sobre este tema. Me refiero a Yamira Hernández Pita, quien es directora en Sociología, máster en Sexualidad y profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana. Encantada. Muchas gracias, doctora, por acercarse a nuestro programa. Y también a Ania Terrero, quien es periodista de Prensa Latina, especializada en temas de género y también coautora de la columna Letras de Género de Cuba Debate. Bienvenida, Ania. Un placer estar aquí. Muchas gracias a ambas. Y yo quisiera comenzar dialogando con ustedes precisamente sobre el ciberacoso, porque la UNICEF se refiere al ciberacoso como ese acoso que ocurre a través de la vía digital, a través de las redes sociales, las personas que buscan humillar, hacer sentir mal a cualquier persona y con carácter sostenido. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿existen diversas formas de ciberacoso? Sí, mira, como por el año 2006 se empezó a hablar por primera vez del término ciberbullying, ciberacoso, se empezó, digamos, a analizar este término y a estudiarlo, y tiene que ver con cómo fue llegando a los espacios de redes sociales que surgían en aquel momento prácticas que ya sucedían en la vida real y que allí encontraron nuevas formas de realizarse, asentarse y con mayor peligrosidad en algunos casos, porque las redes sociales son espacios que permiten el anonimato, donde las cosas quedan registradas, que permite además el acoso colectivo de un grupo a una persona y donde puede ser más difícil encontrar soluciones porque aparentemente queda en un espacio de tierra de nadie donde las agresiones supuestamente no llegan a concretarse, pero sí. El acoso en las redes entonces ha encontrado diversas maneras de manifestarse. Estamos hablando, por ejemplo, de suplantación de identidad, de los acosos colectivos a personas específicas a través de agresiones, burlas, cuando se coge un perfil de una persona específica y desde un grupo grande de personas se le empieza a deslegitimar, se hacen burlas, se empieza a cuestionar todo lo que dice, todo lo que hace, cómo luce. Hay también ejemplos de chantaje sexual, de uso de imágenes personales para generar chantaje, extorsionar a las personas a costa de imágenes que quizás tú compartiste desde el desconocimiento, de desnudos o determinadas cosas. Y hay también, por ejemplo, se dan prácticas de creación de sitios web para ridiculizar a exparejas. En las redes pasa también que se están dando además formas nuevas de cibercontrol que viene de alguna manera asociado al ciberacoso entre parejas, entre relaciones de personas, porque en ese mundo aparentemente entendemos que algunas cosas están bien o que no son tan graves y entonces vemos cómo las parejas controlan las contraseñas, las maneras de hacer, de actuar, con quién te relacionas. Se establecen ahí dinámicas de control mucho más perfeccionadas en torno a las mujeres, pero también en torno a otros grupos de personas que sufren de alguna manera discriminación, deslegitimación. Incluso he visto muchas personas que se refieren a un llamado GPS, o sea, ese novio que todo el tiempo está controlando, o novia también puede ser, a esa persona a través de las redes, ¿verdad? Exacto, porque realmente, como bien decía Ania, y conectándolo con las diferentes formas de control que siempre han ocurrido en la vida cotidiana y en la dinámica de la vida cotidiana, pues se han llevado a las redes, y esta es una manera de ejercer el control entre las relaciones de pareja fundamentalmente, que lo hemos visto en estudios que se han realizado en el contexto cubano en los últimos tiempos, incluso en estudiantes universitarios, en jóvenes y adolescentes. Ahora estamos hablando de redes digitales y podemos poner ejemplos: Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales que puedan existir. ¿Hay alguna que esté libre
del ciberacoso, del ciberacecho? A mí me parece que todas son peligrosas, es decir, que todas son propensas a que realmente se generen ciberacosos y ciberviolencias, ¿no? Y sobre todo en los ciberbullying, porque se conectan también con las violencias que existen en la vida cotidiana y todas se llevan a esos espacios. Incluso hay espacios que están creados no solamente para ejercerlo, sino también para robar información y cantar información de determinadas costumbres y hábitos de otras personas que tienen que ver más bien con la actividad sexoerótica, con la vida cotidiana en materia de relaciones de pareja y como bien Ania estaba comentando anteriormente, pues se utilizan como medios de chantaje. Es decir, todas tienen, yo pienso que de hecho están pensadas tanto para generar muchas ventajas como para riesgos. Todas están pensadas como para que pueda en esos espacios ocurrir este tipo de riesgos, ¿no? Y lo más importante es que no solamente es en materia de trasladar o transportar imágenes, sino también en los textos, porque hay una carga importante discursiva de violencias a través de los textos, de los mensajes de textos. No, es muy difícil identificar una red social donde no pase esto, porque en realidad todo el mundo de las redes sociales está conectado entre sí y cada vez es más difícil establecer espacios seguros. Por eso es tan importante, y seguramente hablaremos más de eso, el tema de establecer prácticas de autocuidado a la hora de usar las redes sociales y entenderlas como un espacio de oportunidades, porque lo son, pero también como un espacio de amenaza a todas, en las que hay que protegerse como mismo uno se protege en la vida real. Ahora, muchas veces hablamos de estos términos de forma teórica, pero yo quisiera también traer a En Buen Cubano ejemplos concretos de qué podemos encontrar en las redes, a qué nosotros nos estamos enfrentando. Les propongo a ustedes ahora una breve pausa en la conversación. A usted les recuerdo que estamos en Buen Cubano. Existen varias vías para comunicarse con nosotros. Estamos, por supuesto, en las redes sociales. También tenemos un correo electrónico habilitado para recibir sus sugerencias y para dialogar también, por supuesto, con todos ustedes. Esto es un tema que está afectando ahora sobre todo a la juventud, a nosotras las mujeres, por el tema de las redes sociales. Por ejemplo, yo tengo mi Instagram. En Instagram hay muchas personas que escriben que tú ni siquiera sabes quiénes son, y personas que te ponen comentarios que a veces son un poco agresivos hacia tu persona, o simplemente cosas que tú no desearías tener en un post, por ejemplo, porque no, o sea, son comentarios un poco agresivos. Y por ejemplo, cuando aquí en Cuba alguien dice, no sé, yo quiero a la revolución, yo quiero, no sé, me gustan mis raíces, me gusta mi cultura, generalmente son atacados, somos atacados sin cuartel por cubanos de aquí y de allá, pero es como si fuera una tendencia de como acabar con una plaga. Todo te escriben, por ejemplo, en Facebook. Yo puedo compartir una publicación de que se cumple, por ejemplo, un aniversario de la revolución, y entonces enseguida empiezan los ciberataques comentando, no, pero son más años de pobreza, un ejemplo, no, que si la miseria, que si estás ayudando, que si eres comunista, que si no lo eres, y al final todo eso es un ciberacoso, ¿entiendes? Es usual ahora el acoso en las redes sociales, pero no es algo positivo. La privacidad de cada cual es importante. Es muy malo, por supuesto. Las redes sociales, todas las personas que se meten ahí, los hombres, las mujeres, pues están sometidas a cualquier cosa, ¿no? Eso no es real para mí. Eso está muy mal. Yo creo que las personas deben de tener una cordura, deben tener pensamientos lógicos, ¿no? Es así. Yo creo yo, ¿no? No debería hacerse si yo no te conozco a ti, yo no tengo como tal ninguna base para estar entonces acosándote, estar en ese, digamos que, indagando y estar molestando, porque realmente yo no te conozco y si tú no me conoces no tienes por qué entonces estarme acosando. Creo que los hombres tienen que realmente llamarse a conciencia y antes de hacer este tipo de cosas saber cuáles son las cualidades de las mujeres, conocerlas un poco más y darse entonces después el próximo paso. Antes de la pausa les adelantaba que también debemos poner en contexto aquí en el estudio de En Buen Cubano cuáles son los ejemplos concretos que sobre el ciberacoso, la ciberviolencia ocurre. Y por eso quisiera preguntarle a usted, doctora, ¿en Cuba debemos preocuparnos
¿Es serio este problema? Exactamente, tanto como en Cuba como en el resto del mundo, pues Cuba también no está exento de este tipo, de estas formas de violencia. En el contexto cubano, estudios muy recientes que se han hecho, pues se ha constatado que estas ciberviolencias y estos ciberacosos pues ocurren también con mucha frecuencia hacia las mujeres, y no solamente hacia las mujeres, sino también hacia todo lo que representen los cuerpos feminizados. Y en este sentido, un estudio reciente de la Universidad de La Habana, específicamente del Departamento de Sociología, ha demostrado cómo se construyen determinadas significaciones sociales violentas en relación sobre todo a la comunidad LGBTIQIA, que no solamente tiene que ver con lo que se cuelga o se postea, sino también con los discursos hacia la presencia en estos espacios de estas comunidades. Y esto, a su vez, tiene una conexión directa con todas las manifestaciones de la violencia basada en género, porque no se desprende, es decir, la ciberviolencia y el ciberacoso no se desprende del control, de la manera en que se ha ejercido simbólicamente el control, y no se desprende tampoco de la opresión hacia los cuerpos sexuados. Por eso se dice que se ejerce mucho más hacia las niñas, los niños, las mujeres, y en este caso hacia todo lo que represente los cuerpos feminizados. Y en Cuba, por supuesto, no estamos exentos de esta situación. Y yo pienso que no solamente podemos hablar de esto, sino de todas las discriminaciones basadas en género, porque no solamente es hacia los cuerpos feminizados, sino también hacia el color de la piel, hacia diferentes discriminaciones sociales, como tiene que ver con otras discapacidades, color de la piel y sobre todo hacia los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, que son espacios donde se está generando muchas ciberviolencias y ciberbullying. O sea, hay, digamos que grupos vulnerables al ciberacoso y a la ciberviolencia, pero está claro que nadie escapa a ella, o nadie es posible que escape, ¿verdad? Todos estamos expuestos a ser víctimas del ciberacoso y la ciberviolencia. Ahora, hablábamos sobre lo frecuente o no que puede suceder este tipo de fenómenos en nuestro país. Yo recuerdo hace aproximadamente 2 o 3 años, en una comunidad oriental de Cuba, Maniabún, ocurrió un hecho de ciberviolencia y las personas afectadas, las víctimas, la denunciaron. Pero esto es frecuente verlo en nuestro país. Las personas reaccionan de esa manera, denuncian. Mira, lo que nos pasa con la ciberviolencia y con el ciberacoso en Cuba es lo mismo que nos pasa con las redes sociales en general, que llegamos tarde a esos espacios y todavía no nos entendemos bien con ellos. Estamos aprendiendo todo el tiempo y además llegamos como fue un momento de llegada muy rápido, muy acelerado, no fue como en otros países que fueron surgiendo redes poco a poco y la gente fue como habituándose. Aquí de pronto un día nos despertamos con acceso a todas esas redes sociales, a todo ese mundo de posibilidades, y por lo tanto a partir de ahí empezamos a sufrir las consecuencias negativas de todo ese impacto y también a empezar a estudiar y a analizar cómo podíamos enfrentarnos a ese conflicto. Y pasa mucho, pero la gente no lo suele identificar. De hecho, hace un par de años, antes de la pandemia, habría que ver y revisitar esa investigación, porque está confirmado que durante la pandemia se magnificaron mucho todas estas expresiones de la ciberviolencia y del ciberacoso, porque fue un par de años en el que vivimos prácticamente a través de las redes sociales. Claro. Pero antes de la pandemia, un estudio en la investigación de La Habana demostró que entre el 20 y el 30% de los estudiantes universitarios entrevistados identificaban haber sido alguna vez recibido burlas a través de internet, a través de las redes. Un 20%, si mal no recuerdo, dijo que había recibido fotos de desnudo, un 34% dijo que se había sentido controlado. Sin embargo, solo un 12% dijo que había sido víctima de ciberacoso. Es decir, que identificaban todas esas manifestaciones, que en definitiva son manifestaciones de ciberacoso, pero no las asociaban a este problema macro, porque obviamente esto lleva mucho de educación. Y educarnos es también empezar a encontrar los caminos para denunciarlo y para encontrar las alternativas, y para eso obviamente falta mucha sensibilización, mucha capacitación, porque incluso cuando ya empiezan a haber herramientas penales específicas para enfrentar estos conflictos, que creo que la profe Yamira lo va a ampliar después, también tiene que haber mucha capacitación y sensibilización en todos los niveles. Y cultura. Para que cuando tú llegues a una estación de policía, las personas sepan que esas son formas de violencia, o cuando Qué seria la situación. Que tú denuncies una práctica así en tu escuela, en tu universidad, en tu primaria, en tu secundaria, en un espacio específico, haya herramientas de protección ya, digamos, intrainstitucionales. Es un proceso, pero obviamente el primer paso es identificar el conflicto y saber que está ahí. Ahora, ustedes hablan de educación y estábamos hablando de grupos etarios también. En este sentido, me gustaría, creo que es muy importante precisar cómo sucede entonces el ciberacoso en las edades infantiles y en las adolescencias.
El ciberacoso realmente tiene que ver también con el poco control que a veces por la dinámica de la vida cotidiana los padres y madres ejercen en relación a cómo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes usan las redes. Y por supuesto, al navegar en todos estos espacios con toda la libertad, empiezan a entrar en contacto con otras personas y ahí entonces aparece el llamado grooming, que son personas que acuden a las redes y con fines de violación sexual, no solamente de acoso, sino que ese acoso, ese encuentro, tiene una finalidad de violación sexual. Entonces ahí es donde está el mayor de los riesgos. Por supuesto, como decía Ania, hay poca cultura alrededor de poder identificar lo que está sucediendo. Muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes lo comunican a sus padres, pero otros no, y van a estos encuentros y son víctimas de violencia sexual, ya no de acoso sexual, sino de violencia sexual. A mí me gustaría, con que no es una película que se puede remontar, porque no es de nuestro contexto, pero que sí evidencia cómo se conectan todos estos procesos, y bueno, recomendarla para por lo menos visibilizar, porque hasta que no visibilizas cómo ocurre y cómo se conectan, pues uno no se compromete y se atempera a que esto está sucediendo y que yo también puedo ser blanco de víctima, o mis hijos o hijas pueden ser blancos de víctimas de estos sucesos. Y es Después de Lucía. En esa película se conecta como un bullying escolar, como estaban hablando en los anteriores programas. Este bullying escolar pasa a ser ciberacoso sostenido y repetido, porque eso es el ciberacoso, es la violencia sostenida en el tiempo que genera angustias, miedos a esta otra persona, y como que lo encierra en un círculo constante por esa repetición sostenida, y de ese ciberacoso pues no se desconecta tampoco de la ciberviolencia, porque lo que se está ejerciendo es una violencia hacia esa persona. Es decir, que estos procesos, tanto el grooming como el ciberacoso y la ciberviolencia, son uno mismo, que lo único que lo diferencia es los tiempos y la manera en que se ejerce, pero es uno mismo. Entiendo entonces, doctora, por lo que usted explica, que el ciberacoso, en este caso relacionado con los niños, se puede derivar entonces en acciones concretas en la vida real. Muchos de estos ciberacosos se convierten y se derivan en acciones concretas. Y es ahí donde nosotros queremos también alertar de que ahora, el 1 de diciembre, con la aprobación del Código Penal, vamos a estar más protegidos en ese sentido, en el Código Penal, uno, porque aparece la figura de la víctima como importante a tener en cuenta, y no solamente que aparece la figura de la víctima, sino que aparece una ley que es la Ley 151 y el artículo 398, que tiene en cuenta que toda persona que ejerza el acoso, no solo personal, sino también a través de las redes digitales, de los diferentes espacios, pues ya va a tener determinadas maneras de sancionar y que las personas puedan denunciar. Y es muy importante que esto suceda, porque ahora yo les propongo una pausa y les invito a ambas y también a usted a ver algunas de las historias que nos cuenta el documental Golpes de Clic. Es solo un fragmento de la terminación de estudios, el ejercicio de terminación de estudios de Laura López Montoto, que nos ha facilitado para compartirlo con ustedes. Tengo una persona que durante años ha estado escribiéndome mensajes casi a diario cuando yo salgo en la televisión, incluso hacerme llamadas telefónicas, y es bastante perturbador. Esto fue realmente más que preocupante. En el 2019, durante el evento Ozone que se realiza en Varadero, y cuando estaba ahí, recibí un mensaje de esa persona que decía: ya te vi, estás vestida de tal y tal y tal manera. Y yo entré en pánico. Yo no recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. En uno de los torneos de Hearthstone organizado por la agrupación de deporte electrónico de Cuba, coincidentemente me tocó contra mi novio, que ya es una persona más conocida en el mundo de los videojuegos en Cuba, precisamente en ese juego. Jugamos aquí mismo, en este mismo set, con las torres de por medio, y ya él en su juego, yo en el mío, y le gané. Fue como que ya, perfecto, me ganaste, pasas a la siguiente ronda, y de hecho ya la siguiente ronda ya eran las finales. Se especulaba, varios compañeros de juego me estuvieron comentando de que él me había dejado ganar. O sea, él por supuesto negándolo, evidentemente él no me va a dejar ganar,
pero siempre queda la duda de que él me había dejado ganar. Y yo, ¿por qué? Porque soy mujer, ¿por qué? No hay necesidad. Si yo le he ganado a todas las demás personas, porque justo la duda cuando le voy a jugar justo con él. Una vez yo hice las publicaciones de la última competencia que hicimos en abril, provincial. Y puse varias fotos con otras muchachas de otras categorías y yo. Y los ataques fueron, mira, las otras muchachas sí parecen mujeres, tú pareces un transexual, mírate el abdomen, porque yo tenía bastante abdomen, como debe ser en mi categoría. Mírate el abdomen ese, pareces un hombre. Las otras muchachas sí están, como le dicen, riquísimas, no sé qué cosas. También que eso es una forma despectiva de tratar a la mujer como tal. Y a partir de mañana, desde mi casa, les voy a empezar a hacer los cuentos que antes les hacía. Mi perfil de Facebook, porque voy a hablar básicamente de esta aplicación, que es una de las más populares en Cuba. Netamente se nota que yo soy trans, porque soy activista LGBT, porque tengo bandera gay, porque todo es casi gay, casi trans. Entonces, hijo, si usted no se da cuenta, yo no tengo la culpa. Y yo veía que el muchacho me hizo 2 preguntas que yo descubro que él no sabe que yo soy trans. Una me pregunta, oye, pero ¿por qué tú no tienes hijos? ¿No has parido? Y es cuando yo digo, este chico piensa que yo soy una mujer. Y le digo, no, pero es que yo soy una trans. Yo imposible voy a parir. Y es cuando él me dice, yo te voy a buscar, yo sé en qué reparto tú vives y cuando te coja te voy a dar 2 puñaladas. Aquello fue que yo después lo bloqueé y todo y yo dije, oh, mira aquí, esto está... Y entonces me decidí como 2 meses de no conectarme a internet. Fíjate que yo me senté así y dije, caballero, si yo no llego a ser la persona que soy, lo fuerte, lo segura de mí misma, lo que yo hubiera entrado realmente en algún tipo de depresión, porque la gente no sabe el daño que le puede acarrear a otra persona un mal comentario. Es enojo, pero a la vez te da cierto bajón, como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no pueden confiar un poco más en mí, en que yo soy capaz de ganar? Yo puedo ser una mujer transexual, yo puedo ser sexy, yo puedo estar en una foto en la playa con un buen bikini, una buena truza, y eso no significa que yo esté buscando a que alguien me agreda. Entonces, por una foto no me representa como un objeto, como algo que se puede tomar, que se puede agredir, que se puede escribir, que se puede maltratar. A veces hay muchos hombres que acosan y no es que sean realmente ni depravados sexuales, ni abusadores, es que ya lo tienen tan incorporado también en su cultura como algo normal, que no entienden, no son capaces de entender que ese mensaje es acoso. A veces se piensa que la ciberviolencia, el ciberacoso, es algo que puede ser no tan serio. Sin embargo, cuando estamos viendo los testimonios de estas mujeres nos damos cuenta de cuánto puede afectar realmente tanto a una persona como a una comunidad, a su familia, en la vida cotidiana. Y la doctora, antes de la pausa, nos estaba hablando precisamente sobre cuánto puede cambiar el Código Penal todas estas situaciones, y por eso yo quisiera preguntarle a Ania, ¿qué puede hacer una persona que haya sido víctima de ciberacoso o ciberbullying? Mira, yo creo que lo primero es buscar ayuda. Una ayuda que puede incluso partir de sus propias redes de apoyo, de sus amigas, de su familia, si es un menor, de sus padres, si es en un centro educativo, en un centro laboral, de alguien que represente determinado poder de liderazgo allí. Las violencias en general, las violencias basadas en género y las violencias en general están diseñadas para que la persona se aísle dentro de sí misma y corte sus redes de apoyo. En el caso del ciberacoso también tú puedes sentir de pronto que estás siendo oprimido por un colectivo, que no tienes recursos, que no tienes respuestas, que no tienes cómo solucionarlo, y lo más importante es pedir ayuda. Hay determinados espacios de consejería para personas en situación de violencia, en espacios específicos, está el Centro Bar, están las casas de apoyo a la mujer y la familia de la Federación, están los centros de asesoría del Centro Nacional de Educación Sexual. Por poner algunos ejemplos, seguramente hay otros. Y sobre todo, hay que tratar un poco de gestionar eso. Si tienes identificado al acosador, tratar de contactarlo a través de las redes, bloquearlo en las redes, revisar todas tus características de privacidad en tus perfiles para
impedir ese tipo de agresiones y ya finalmente si todas esas cosas no generan soluciones, acudir directamente a la fiscalía o a la estación de policía y denunciarlo como una práctica lesiva, agresiva que puede ser sancionada. Exacto. Y yo considero, bueno, estoy de acuerdo por supuesto con lo que Ania dice, y un elemento importante es que también para poder denunciarlo hay que conocer que eso existe y que está siendo víctima de ciberacoso o ciberviolencia. Y ahí entraría a jugar un papel importante en los medios de comunicación, la manera en que informamos, que culturizamos sobre el tema, porque lo que no se conoce no se denuncia. Y bueno, que sí se sepa que ya el contexto cubano a partir del día 1 de diciembre pues va a contar con una ley que es la 151 que va a permitir que se denuncien todo lo que tiene que ver con delitos digitales y con delitos a nivel de red. Y que va a haber un personal también que se va a estar capacitando para prepararse, como son los decisores y operadores del derecho, que van a estar en función de darle curso en materia de ley. Y eso es protección para las víctimas. Pero hay un elemento que es importante, que es el educativo. Las personas tienen que saber que son espacios que, aunque están diseñados para generar ventajas, generan muchos riesgos. Claro. Y que hay que protegerse a través de todos los medios, como estaba explicando Ania, pero para ello hay que educar, que comunicar sobre el asunto. Sí, en ese sentido quería preguntarles, porque hasta el momento hemos hablado de lo serio que puede resultar el acoso a través de las redes digitales y también lo que puede hacerse luego de que esto ocurra, pero cómo prevenirlo, tanto para los niños, los adolescentes, pero también para nosotros los adultos. ¿Qué podemos hacer para que no ocurra? Yo pienso que realmente hay que tener control en lo que colocamos, es decir, lo que colgamos en estas plataformas digitales. ¿Y qué es lo que cuelgo? ¿Con quién lo comparto? Poner espacios de protección en los teléfonos, en los móviles, generar contraseñas. Pero es lo que te decía, hay una generación que está muy atemperada con la era digital, pero hay otra generación que no sabe, que llegó tarde a la era digital y necesita de aprender cómo hacerlo. Yo pienso que eso es lo fundamental. Y lo otro es el control sistemático de padres, madres e hijos en los tiempos en que se usa el teléfono, los móviles, ¿no? Porque en esos tiempos puede ser que esté ocurriendo un proceso de ciberacoso o ciberviolencia que el propio niño no sepa identificar. Ania, tú como tu experiencia como comunicadora, pero también como madre, ¿qué les recomiendas a los padres que muchas veces cuelgan fotografías de sus hijos con poca ropa, por ejemplo? No, obviamente hay que entender las redes sociales como un espacio público en el que aparentemente perdemos la perspectiva de dónde estamos publicando las cosas y sentimos que es en un medio pequeño, pero todo lo que llega a las redes sociales puede ser compartido después con fines equivocados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también desde la maternidad a la paternidad, en el respeto a la identidad de los hijos, en el compartir fotos que puedan ser después sexualizadas, utilizadas para otros temas. Cuelgo, ¿no? Obviamente, y también controlar la manera en que nuestros hijos se acercan a la tecnología desde mecanismos de control, de irlos capacitando, de que vayan llegando poco a poco. Obviamente, los primeros que nos tenemos que sensibilizar somos nosotros e implementar prácticas de autocuidado y luego transmitírselo a nuestros hijos. Seguro, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, es una pena porque yo creo que sobre este tema todavía tenemos muchísimo que conversar. Es posible que las invitemos luego, más adelante, para seguir dialogando sobre este y otros temas que nos ocupan. A usted les recuerdo que puede dialogar con nosotros siempre a través de las redes sociales y encontrarnos aquí cada semana para seguir contándoles en Buen Cubano.